Buenas tardes, soy Andreina. Como podrán ver por mi acento, soy venezolana, como Catherine Fulop. Mi interés por el inglés y los idiomas empezó aproximadamente cuando tenía 11 años y pasaba mi tiempo libre traduciendo canciones de famosas de Disney con mi diccionario Larousse y mi radio portátil. El inglés, por supuesto, que era mi materia favorita en la escuela, aunque en ese momento yo no sabía que existía algo que formalmente se llamara traducción. Un día, viendo el Miss Venezuela con mi abuela por televisión, presentaron a una de las concursantes como estudiante de traducción e interpretación. Y en ese momento yo supe que era lo que quería hacer. Quería ser traductora, no Miss, porque el tamaño no me lo permitía. En ese momento empecé a estudiar y a prepararme para la prueba de ingreso de la universidad y afortunadamente ingresé a la carrera de traducción de la Escuela de Idiomas Modernos de la Facultad de Humanidades y Educación. Durante la carrera tuve la fortuna de hacer muy buenas amistades, pero para lo que vamos a hablar hoy voy a hacer mención especial de dos personas, Sara Pacheco y Fernando Villasmil. Sara Pacheco, o como me gusta decirle mi hada madrina, fue mi profesora de inglés en el primer año de la carrera. Después de aprobar la materia, quedamos en contacto y nos convertimos en muy buenas amigas. Con el tiempo, ella me ofreció lo que fue mi primer trabajo relacionado con la carrera, que fue dar clases de inglés, que fue una experiencia muy enriquecedora y que me ayudó mucho, que todavía hoy, después de varios años, la recuerdo con mucho cariño. Más adelante, cuando estuve más avanzada en la carrera, Sara también me ofreció mis primeros encargos de traducción. Y esto marcó lo que fue el inicio de mi trayectoria profesional en la traducción. Este fue mi primer acercamiento como tal y fue una oportunidad de oro para poder poner en práctica todas las habilidades lingüísticas y técnicas que había aprendido durante la carrera, y también pude afirmar mi vocación y que había estudiado lo que me gustaba. Más adelante, mientras seguí siendo profe de inglés, coincidí con Fernando, que fue también mi profesor de francés en la universidad. Gracias a su recomendación, empecé a trabajar como traductora freelance en una agencia de traducción. Esto me abrió las puertas a un mundo completamente diferente, porque en la carrera nunca nos habían hablado de lo que eran las agencias de traducción. Empecé a manejar conceptos claves como las fuzzy matches, que son coincidencias parciales entre el texto que estamos traduciendo y lo que viene en la memoria de traducción. Empecé a conocer también las herramientas de traducción asistida como las Cat Tools, y también empecé a trabajar en una nueva modalidad que tampoco había tocado mucho en la carrera, que es la posedición, que es cuando tenemos los textos producidos por motores de traducción automática como Google, DeepL, Lingui, entre otros. Ser traductor freelance implica adaptarse a un montón de clientes y tipos de textos diferentes. También implica cumplir con plazos que muchas veces son exigentes, y también trabajar todos los días y en todo momento con herramientas digitales como son las Cat Tools, también los sistemas de gestión de traducción, los glosarios, las bases terminológicas. Cuando trabajamos también en posedición, estamos obligados a revisar muy cuidadosamente las traducciones para ajustarlas a los estándares de calidad esperados por el cliente y por los lectores que van a recibir lo que sea que estemos revisando. Es importante tener en cuenta que ser traductor freelance demanda una gran autonomía y disciplina, porque a pesar de que no hay que ir a una oficina y cumplir con un horario, sí hay que cumplir con las indicaciones y los plazos. Este proceso de ser traductora freelance me ayudó a consolidar todas las habilidades técnicas que ya venía manejando más informalmente con las traducciones que me había asignado Sara, y también a aplicar cosas que había aprendido durante la carrera. Fue un reto muy emocionante y para mí fue la primera oportunidad para empezar a crecer profesionalmente.
Mientras trabajaba como traductora freelance, y todos los que hemos sido traductores freelance, siempre estamos en contacto mayormente con una figura de las agencias de traducción que puede ser incomprendida a veces, que son los gestores de proyectos o los project managers. En ese momento, cuando era traductora freelance, yo tenía en mi cabeza que las tareas de ellos eran más simples, solamente recibían los encargos de los clientes, lo asignaban a los traductores y luego de vuelta al cliente. Pero luego, cuando empecé a trabajar como PM, cuando tuve mi primera oportunidad de trabajar como PM, me di cuenta de que era un rol muchísimo más complejo y estratégico que implica muchísimas más responsabilidades. Parte de las responsabilidades de un PM es asegurar los estándares de calidad que sean cumplidos en relación a lo que pide el cliente y lo que exige el mercado. Hay que trabajar en supervisar absolutamente todo el proceso de un proyecto de traducción, desde la recepción del archivo hasta la entrega final, pasando por la revisión final, por asegurar que se cumplan las instrucciones y que se tengan todos los recursos necesarios para hacer una entrega final que esté de acuerdo con las exigencias del cliente. Esto implica muchas veces hacer incluso correcciones de última hora directamente sobre los archivos, porque ¿a qué PM no le ha tocado meter mano última hora en un archivo de diseño, de InDesign, de alguna de estas herramientas? Todos los proyectos requieren de una planificación muy cuidadosa. Implica evaluar y crear posibles planes de mitigación de riesgos para imprevistos que se puedan presentar, como por ejemplo que el cliente cambie un deadline que inicialmente lo haya pedido para dentro de 2 semanas y de repente diga, mira, lo necesito para dentro de 2 días. Cambios imprevistos en las traducciones, actualización de los archivos, incluso con los recursos con los que estamos trabajando, porque al traductor, al editor, al diseñador se le puede ir el internet, se le puede ir la luz, se puede romper la compu y demás. Pasa muchas veces también que los clientes a veces no tienen una visión clara de lo que quieren con lo que necesitan traducir. En este punto es cuando las habilidades de negociación y de comunicación son muy importantes. ¿Por qué? Porque hay que estar entre el medio del cliente y de los otros recursos que tenemos que manejar para que el proyecto salga acorde a lo que se espera. Hay que definir detalles exactos y muchas veces hay que trabajar en una gestión de expectativas de lo que el cliente quiere. Hay que hacer preguntas específicas, hay que estar en contacto con los equipos para que podamos transformar una solicitud que en un momento puede ser vaga a un proyecto y un plan de trabajo detallado. Es importante, repito, la habilidad de negociación, porque tenemos siempre que estar en el medio mediando entre no solo el cliente, sino también incluso nuestro propio equipo de trabajo dentro de la agencia, que puede ser las personas de ventas o las personas de control de calidad. A veces puede ser complejo y es por esto que también requiere que nosotros tengamos una alta capacidad de adaptabilidad y claridad al momento de establecer el proyecto y el flujo de trabajo. Tengo una anécdota bastante memorable de una de las agencias en las que trabajé, para hablar un poco retomar un poco esto de la adaptabilidad. Pasaba en enero, sabemos que acá en el sur hace mucho calor, mientras que en el norte hace frío. En un momento tuve una reunión con un cliente y una persona de ventas de una de las agencias con las que trabajaba, y hacía tanto calor, me recuerdo que hacían 45 grados de sensación térmica en Córdoba, el aire acondicionado de mi departamento estaba dañado y no me quedó más que presentarme con una camisa que se me veían los hombros. Esto no pasó desapercibido por la persona de ventas de la agencia que estuvo en la reunión y ocasionó que se me hiciera una recapacitación sobre código de vestimenta, en la que se me exigió que tenía que presentarme a todas las llamadas, incluso internas, con manga largas y blazer.
Yo ni en pedo me iba a poner un blazer con 45 grados de sensación térmica en Córdoba. Esto para mí fue muy importante porque me ayudó a determinar que es crucial trabajar en una empresa donde haya muy buen ambiente laboral. Otro aspecto bastante enriquecedor de ser project manager es la red de contactos que uno va estableciendo a lo largo del camino. Uno está en contacto con muchísimas personas a lo largo del trabajo, estás en contacto con los clientes, con equipos de traducción, con diseñadores, con gente de otras agencias, y esta creación de contactos para mí fue uno de los aspectos que más me ayudó a enriquecer mi trayectoria profesional. De hecho, me abrió puertas a otras oportunidades, como por ejemplo el trabajo de PM que tuve con TVO en 2019, gracias al cual vine a vivir de Caracas, Venezuela, acá a Córdoba, Argentina. Toda esta red de experiencias también me ayudó a tener ciertos otros trabajos, y gracias a haber conocido personas en la industria fue que llegué a mi nuevo puesto de trabajo de Account Manager o gerente de cuenta en Plunet. Es un rol completamente distinto de lo que solía hacer anteriormente. Plunet, para los que no lo saben, es un sistema de gestión de traducción que utilizan mayormente las agencias para gestionar toda la cadena de trabajo que se presenta. Desde crear presupuestos, asignar recursos, manejar facturas, pagos, tareas internas, gestión de traductores, listas de precios, perfiles de clientes. Da una visión integral de todo lo que se hace el día a día en una agencia de traducción. Y por eso es que también permite que haya integraciones con CAD Tools para facilitar asignaciones, y también con herramientas de contabilidad para gestionar pagos internos a clientes o a los recursos. Este nuevo puesto de trabajo implica varias nuevas responsabilidades que yo nunca antes había tenido, como responder consultas específicas de funcionalidades del software, crear y coordinar tareas con equipos de soporte, que son los que ayudan a los clientes cuando hay problemas técnicos, dar demostraciones de uso en vivo de configuraciones del sistema y evaluar opciones de configuraciones técnicas para los clientes dependiendo de sus requerimientos. En Plunet, el equipo de Account Managers es multicultural y 100% remoto. Somos 7 personas de 6 nacionalidades diferentes. Hay 2 argentinas, una húngara, una ucraniana, una española, un alemán y yo, que soy venezolana. Y como no compartimos nuestro idioma materno, tenemos que comunicarnos en un segundo idioma intermedio, que es el inglés, que tampoco es la lengua materna de ninguno de nosotros. Es un equipo muy colaborativo, y que, a pesar de que no estamos en la misma oficina, estamos en varias partes del mundo. Estamos 3 personas aquí en Argentina, están los de Alemania, está la chica española, que a veces está en Alemania o a veces está en España. Estamos todos enfocados en el mismo objetivo, tan compenetrados que muchas veces se nos olvida que no estamos en la misma oficina, que estamos lejos, que no compartimos ningún espacio físico. Y la verdad es que es un ambiente de trabajo muy, muy enriquecedor. ¿Qué nos llevamos de todo esto? En primer lugar, la adaptabilidad. La importancia de la adaptabilidad, pues es una habilidad que no solo nos va a ayudar en tema de la fluidez de los idiomas o de traducir conceptos de un idioma a otro, sino también es algo que tenemos que traspasar a nuestras habilidades personales y profesionales. ¿Por qué? Porque esto nos va a ayudar a crecer y a tener éxito en nuestro futuro. También tenemos que tener en cuenta que la traducción es un campo dinámico que está en constante crecimiento, en constante cambio, y exige que seamos colaborativos con los equipos y con las personas con las que nos relacionamos profesionalmente a diario. Esta red de contactos nos va a ayudar a enriquecer nuestra perspectiva de lo que queremos hacer nuestro camino, porque nos va a ayudar a obtener más experiencias, a escuchar de otras personas, bien sea experiencias buenas o malas,
pero al final que nos van a ayudar a determinar criterio y alcanzar nuevos lugares. Es importante también la flexibilidad y el enfoque proactivo como habilidades, porque esto es una de las cosas que más nos va a ayudar a adaptarnos a un entorno que está en un cambio constante. Gracias. Buenas tardes. Gracias. Bueno, estudié profesorado y traductorado de inglés acá en la Facultad de Lenguas, pero sinceramente a los 18 años no sabía si quería ser jugadora profesional de vóley, economista, docente o lingüista. Sin embargo, siempre tuve en claro que me gustaba ser intermediaria, facilitar la comunicación y la comprensión entre las distintas personas. Y empecé a intermediar desde que tuve mi primer trabajo como profe de inglés en nivel primario. En este rol como docente puse en práctica lo que se requiere para ser puente, para poder conectar lo que quería el niño con lo que querían los padres y lo que buscaba la institución y el sistema para el cual yo estaba trabajando. Además de ser puente, casi sin saberlo, fui traductora también, porque tenía que traducir y adaptar todo lo que me habían enseñado en la Facultad de Lenguas y mucho más a un nivel mucho más simple. Tenía que tener en cuenta que le estaba enseñando a niños de 6 y 9 años. Más tarde recibo el título de traductora y dije, necesito un cambio. Dejé la docencia de lado y empecé a trabajar en la industria de la traducción. Pero no como traductora ni como editora. Me daba cuenta que no me gustaba eso y tampoco me salía con facilidad. Sin embargo, sí me gusta la interpretación, la oralidad, esa adrenalina de escuchar hablar a alguien en inglés y tener que decirlo en español en cuestión de segundos y de la mejor manera posible. Teniendo en cuenta que las personas que querían comunicarse, si no me tenían a mí, no lo iban a poder lograr. Trabajé y trabajo como intérprete de manera remota y autónoma para distintas escuelas de Estados Unidos. En estas escuelas, los docentes hablan inglés y los padres de los alumnos hablan español. El rol que vendría a ocupar yo es lograr que padres y docentes se puedan comunicar. Y el objetivo de estas reuniones muchas veces es contar cómo viene el proceso de aprendizaje del alumno. Después de un tiempo de haber estado trabajando como intérprete, me di cuenta que necesitaba algo más. Quería algo más estable, un trabajo de lunes a viernes y de 8 horas, así de cuadrada. Entonces ahí es cuando empecé a trabajar como PM, como Project Manager. Y trabajando como Project Manager también me encontré en el medio, pero esta vez de lingüistas y clientes. De clientes que necesitan traducir un documento que está en inglés y lo necesitan en español o en portugués o en noruego. Y ahí es donde entraba yo. Tomaba el trabajo del cliente y tenía que buscar los lingüistas que pudieran realizar ese trabajo. El PM procesa mucha información y mucha de esa información tiene que ver con 3 puntos fundamentales. Tiene que tener en claro él o los pares de idioma con los que va a estar trabajando, por ejemplo, inglés-español. Tiene que tener en claro la fecha de entrega para cuando el cliente necesita esta traducción y también la CAT Tool o herramienta de traducción asistida por computadora en la que van a estar trabajando los lingüistas. Y acá me gustaría detenerme un poco, porque puede que muchos sepan que es una CAT Tool, pero otros no. Entonces, una CAT Tool es como una gran aplicación que va a ayudar a los lingüistas, sea traductores, editores, posteditores, a trabajar de una manera más eficiente y precisa. No es una máquina de traducción automática como lo es Google Translate, por ejemplo. No es que yo
agarro un texto, lo meto en la Cat Tool y la Cat Tool me lo va a traducir de forma automática por sí sola. Lo que va a hacer la Cat Tool es dividir el texto en fragmentitos, en oraciones y frases cortas que le van a permitir a los lingüistas centralizarse o enfocarse en cada una de ellas. Además, la Cat Tool nos ayuda porque tiene memoria. Lo que hace la Cat Tool es guardar todas nuestras traducciones en una memoria de traducción y le van a permitir a los lingüistas ser más consistentes también, porque van a poder fijarse cómo han sido traducidos esos segmentos con anterioridad. Una vez que el PM tiene claro esos 3 aspectos, la fecha de entrega, el par de idiomas y la Cat Tool con los que van a estar trabajando los lingüistas, ¿qué es lo que va a hacer? Va a agarrar toda esa información y la va a cargar en un sistema de gestión, en Plunet, por ejemplo. ¿Y por qué lo va a cargar en un sistema de gestión? Porque necesita centralizar toda la información en un solo lugar y que todos los que trabajamos para esa empresa puedan acceder. Además, no solo centralizamos información, también nos ahorra tiempo, nos reduce costos, nos permite hacer un seguimiento de nuestros proyectos, poder tener un control de calidad, generar reportes detallados también, y con eso vamos a poder tomar decisiones mucho más estratégicas. Fijémonos la cantidad de ventajas que tiene contar con un sistema de gestión. Hoy ya no trabajo más como PM en una agencia de traducción, pero hoy soy account manager en una empresa de software. Y este software es un sistema de gestión y se llama Plunet. No sé si todos lo conocen, pero la gran mayoría de las empresas de traducción usan Plunet. Es hermoso. Yo estoy enamorada y les juro que mi jefe no me pagó para que diga esto. Plunet es una gran plataforma en donde están todos los datos de los lingüistas, todos los datos de los clientes, están cargados todos los presupuestos que generamos, todas las órdenes, las facturas, toda la historia de la empresa se encuentra ahí, en Plunet. Plunet se fundó en 2003, tiene más de 60 empleados y hoy tiene 3 oficinas. 2 están en Alemania, una en Berlín y otra en Würzburg, y la tercera está en Estados Unidos, en Nueva York. Y como van a poder ver en el mapa, Plunet tiene más de 450 clientes en más de 50 países distintos y 5 continentes. Pensemos que eso significa que hay más de 50.000 usuarios que están usando Plunet al mismo tiempo. Y eso equivale a la cantidad de hinchas que asisten en un partido de Talleres Belgranos en el Kempes un domingo acá en Córdoba, por ejemplo. Un montón. Al entenderlo, porque sí, a veces es medio complicado, una vez que uno lo entendemos y empezamos a usarlo todos los días, nos damos cuenta que tiene una lógica súper fácil y es súper completo. Ya sé, se estarán preguntando qué hace una traductora y profesora de inglés trabajando en una empresa de software. Bueno, yo me hice la misma pregunta y la verdad que no sé. Pero estoy feliz, me encanta el puesto y me gustaría preguntarles a dónde se imaginan que está el account manager en una empresa. Si tenemos un círculo, ¿dónde lo ponemos? En el medio. El account manager está en el medio de clientes que compran el software y lo utilizan todos los días. Suelen ser empresas de traducción. En el medio de compañeros que trabajan en el área de desarrollo, en el área de soporte, de marketing, millones de otras áreas dentro de la empresa. Y la verdad que yo apenas empecé no sabía nada. Sí, había usado Plunet cuando era PM, pero no sabía nada ni de servidores, ni lo que era una API, ni una CAT license. Esos son términos que estaban en la industria del software y eran súper comunes. Pero yo no había estudiado software, entonces para mí no era normal. Sin embargo, me fueron capacitando, fui estudiando, aprendiendo. Y además de aprender y cumplir el rol de alumna el 99% del tiempo, también me toca ser profesora a veces, porque capacito a mis amigas o colegas que recién arrancan en la empresa,
O porque, por ejemplo, tengo que explicarle a un cliente que no tiene un equipo de IT o un equipo de soporte qué es un servidor. ¿Y cómo hago explicar qué es un servidor si ni yo sabía lo que era un servidor? Bueno, leo, veo videos, hago preguntas a mis compañeros, hablo con ChatGPT, busco información y trato de pensar cuál es la mejor manera de explicar qué es un servidor y cuál es la mejor manera para el cliente de entender si él no sabe. Entonces ahí es cuando pensé que quizás podía comparar un servidor con una casa. ¿Y por qué una casa? Bueno, es mucho más fácil traer a la mente una casa, todos conocemos y sabemos lo que es. Sin embargo, es mucho más difícil traer a la mente un servidor si no tenemos el conocimiento técnico. Además, las casas y los servidores tienen algo en común. Así como en las casas viven las personas y guardan sus pertenencias, en los servidores viven las aplicaciones y guardan toda la información que van usando, realizando a medida que utilizan la aplicación. Con todo lo que acabo de contarles, me doy cuenta que a pesar de que no traduzca, de que no interprete del inglés al español o del español al inglés todo el tiempo, a pesar de que no enseñe ni en una academia, ni de forma particular, ni en un colegio, todo lo que aprendí a través de los años, lo que viví, las charlas a las que fui, las amigas que hice, han sido herramientas que me permiten estar donde estoy hoy. Y mientras cambiaba de trabajo quizás no me daba cuenta hacia dónde iba. Sin embargo, hoy cuando miro hacia atrás, todo tiene más sentido. Y tiene sentido porque me animé a experimentar, a cambiar, a moverme. Hoy trabajo para una empresa alemana de forma remota y me comunico en inglés todo el tiempo. Tengo reuniones con clientes en inglés, mando y recibo mails en inglés y en español todo el día. Tengo compañeros que están en Berlín, en Estados Unidos, en Rosario, en Buenos Aires. Monté mi oficina en mi habitación y sigo siendo enlace, sigo siendo puente. Sigo encontrando la manera de poder enseñar y aprender todos los días. Y sé que lo que voy a decir va a enojar mucho a mi papá y a algunos profes de la facultad, pero a veces no importa tanto el título que recibimos, sino las herramientas que vamos juntando en el camino. Me parece importante tener en claro o buscar el para qué somos buenos. Y si hoy no lo sé, no importa, pero hay que salir a buscarlo, que seguramente algo lindo en el camino vamos a encontrar. Gracias.